Bueno, vamos dando inicio entonces. Eh, Esperamos que se encuentren muy bien. Estamos transitando este último encuentro del ciclo de formación interministerial denominado Estrategias y Protocolos de Comunicación para un Trabajo en Red, acompañamiento a las trayectorias escolares en comunidades educativas rurales. Gracias por sumarse a este encuentro, quienes nos acompañan semanalmente, y en esta oportunidad vamos a contar con un especialista para trabajar un protocolo más, que si bien no está oficialmente en toda la provincia, porque justamente se trata de una experiencia rica para poder hacer la réplica en las escuelas, vamos a invitarles entonces a conocer los objetivos generales. Te dejo el micrófono, Rosana, para señalar los objetivos de este proyecto. Bien, los objetivos generales, ¿sí?, de este trayecto de formación son promover habilidades socioemocionales en la formación docente para el acompañamiento de las trayectorias escolares, fortalecer el ámbito comunitario en trabajo en red, promover acuerdos con los organismos para que se sostenga un trabajo de colaboración y comunicación, asesorar pedagógicamente a las comunidades educativas rurales en el acompañamiento y mejora de las trayectorias educativas, y fortalecer el sistema de evaluación e información pertinente de la modalidad de educación rural y el Ministerio de Educación de la provincia. Algunas pautas generales para el encuentro de hoy. Ingresar al aula colocando en el chat el número de institución y la localidad. Recuerden mantener sus micrófonos apagados durante la exposición para no interrumpir al disertante. Sin embargo, tienen las posibilidades de hacer preguntas, ¿sí? Para eso pueden escribir las preguntas en el chat, así se facilita la moderación. Nosotros vamos a estar tomando esas preguntas y haciéndolas llegar al disertante para que él pueda evacuar todas sus dudas. Recuerden que para la certificación, ¿sí?, tienen que cumplir unas condiciones de asistencia y evaluación. Por lo tanto, se pide una asistencia virtual del 80%, la participación activa en los encuentros y realizar el formulario de autoevaluación luego de cada uno de los seminarios. Recordemos que este es el 6º seminario y ya el último. Bien, vamos a presentar entonces a quien es el disertante de hoy. Su nombre es Martín Miguel Padilla, ¿sí? Él es técnico en prevención y atención de desastres. Actualmente es el director de Defensa Civil en la Municipalidad de Quijano. Les cuento algo más de Martín Padilla. Él también realizó una especialización para líderes comunitarios en emergencias. Tiene distintos cursos y estudios, ¿sí?, respecto a la temática: líder comunitario en emergencias, auxiliar de enfermería, taller de bioseguridad, taller de control de epidemias, y él también ha participado en distintos proyectos de investigación, como también ha participado en muchas instituciones comunitarias y otras de voluntariado, donde su participación ha sido muy especial y realmente ha marcado tendencia y ha logrado facilitar y aclarar muchas de las dudas, ¿sí?, que tenían todas las personas que venían cursando. Ha colaborado en la formación de distintos talleres en las comunidades también, por ejemplo la comunidad de la Quebrada del Toro, ¿sí?, y ha participado en otras actividades tales como la formación de comités, ¿sí?, y el trabajo de protocolos también en la zona del norte de Salta. Bueno, los dejo con ustedes a Martín Padilla. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación para este seminario. Es un honor poder estar trabajando en conjunto otra vez con este equipo de personas del Ministerio de Educación, con quienes ya habíamos compartido otras actividades con anterioridad cuando formaban parte también del CISEN en la universidad, ¿no? Así que, bueno, para no explayarme mucho, bueno, vamos a comenzar con la temática, con la disertación. Y bueno, cuando
recibí la invitación para participar de esto. El tema que consideraba más importante para poner de manifiesto y que pueda servir como una herramienta para resolver situaciones a veces cotidianas o a veces no tan cotidianas en los contextos rurales escolares, surgió esto de poder preparar a los docentes, a los equipos docentes y no docentes que integran las escuelas, con algún material que les sirviera, dado el hecho de que la distancia hacia los centros urbanos, el acceso a la información, el acceso a los medios de comunicación y demás, y el acceso, por supuesto, por sobre todas las cosas, a los centros asistenciales, en el momento en que se presenta una situación de emergencia, muchas veces, quizás por no haber recibido la preparación o las indicaciones o por no existir algún lineamiento específico oficial sobre cómo responder o cómo actuar ante estas situaciones, muchas veces ocurre en las escuelas y colegios en el interior de la provincia, carecen de las herramientas adecuadas o carecen de los procedimientos establecidos adecuados como para poder afrontar la situación con un resultado exitoso. Lamentablemente ya ha habido situaciones en el pasado en las cuales hubo situaciones que no se han resuelto felizmente, lamentablemente hubo incluso decesos en algunos ámbitos escolares y también lesiones, tanto a los niños, a los alumnos, como también a algunos docentes o personal de la escuela, y ejemplos sobran en el país, y acá en Salta también ya son demasiadas las cosas que se pueden narrar que hayan ocurrido, así que es hora de plantear esta propuesta, esta alternativa de solución como para que las escuelas puedan ir tomando las riendas de estas situaciones y a su vez liderar un proceso que el día de mañana llegara a ser algo establecido ya a nivel institucional y en conjunto poder todas las escuelas contar con estas metodologías de trabajo, estas herramientas que permitan minimizar los daños o reducir los efectos cuando ocurre este tipo de situaciones. Es así que, bueno, el planteamiento venía de la mano de las experiencias que ya hemos tenido con otras escuelas. Yo tuve la suerte de poder trabajar estos temas aproximadamente desde el año 98, 2000, en los lugares donde yo me formé, y ya hubo experiencias que tuvieron muy buen resultado, y producto de ese aprendizaje es quizás la oportunidad ahora de poner a disposición de ustedes prácticamente, digamos, las conclusiones de esos otros trabajos que se vinieron haciendo con otras escuelas, otros establecimientos de distintos niveles, y poder concluir en una herramienta que es sumamente útil, como es la conformación de los comités escolares de emergencia, en donde los docentes organizados, capacitados, preparados, elaboran sus propias herramientas bajo la guía de una institución o de algún especialista que pueda contener en cuanto al conocimiento académico o técnico que hace falta para estas temáticas. Se presentaron al principio de este seminario unas preguntas iniciales, 3 preguntas. Estas preguntas buscaban, por un lado, indagarse a sí mismos sobre la preparación con la que cuentan, sobre el alistamiento que pueden tener para estas situaciones que quizás ya han presentado algunas personas, algunas instituciones o colegios o escuelas, y por otro lado el poder comprender de parte nuestra hasta dónde llega la necesidad que hay de prepararse en este sentido. En base a las experiencias que nos ha tocado trabajar con otros establecimientos, hemos visto que presentar un plan de emergencias a una escuela para que la escuela lo adopte como propio y que pueda tener una riqueza de detalle técnica única, elaborada por profesionales de la higiene y seguridad o de la seguridad, no da buenos resultados porque muchas veces es necesaria la apropiación de esos contenidos, muchas veces es necesario que el docente sea el que plantee la primera pregunta, que el docente sea el que tome la iniciativa. El docente es el que conoce la escuela, el que conoce a la gente con la que trabaja, el que conoce a los vecinos, a los padres que integran la comisión de padres y demás.
Entonces, nosotros confiamos en que el mejor movilizador para esto es el mismo docente. No sirve de nada acercar a la escuela un plan técnico elaborado previamente, por más que tenga riqueza específica, lenguaje técnico y muy acabado contenido, si no ha sido elaborado por los propios docentes. Es así que, como alternativa y como opción muy viable, nosotros consideramos que es mejor que el propio plantel docente y no docente de la escuela sea quien, bajo unos lineamientos mínimos, pueda elaborar su propio plan de contingencias. Martín. Y en esta convicción de que estos resultados van a ser mucho más fructíferos, es que, bueno, planteamos nosotros como primera medida la organización de un comité de emergencia en esta escuela. Este comité de emergencia enriquecido con la presencia de docentes, de directivos, de personal no docente de la escuela, maestranza y demás, y hasta los mismos padres que pueden incorporarse perfectamente a este comité. Es quien puede llevar adelante todo lo que es la planificación y todo lo que es la organización para atender situaciones de emergencia que se puedan plantear, incluso no solo dentro de la escuela, sino también en la comunidad a la cual la escuela pertenece. ¿Sí? Martín, ¿Sí? respecto de las preguntas iniciales que se les hicieron a llegar a los profes en el formulario de inscripción, la mayoría dijo, más del 90%, casi el 100%, dijo que sí, la responsabilidad docente es total, ¿sí? Muchos dicen que puede ser hasta que se comunique a los padres y lleguen los padres, o hasta que se comunique al directivo y el directivo se hace cargo, hasta que llegue el agente de salud. Y hay otros que dicen que aún en el seguimiento y en el tratamiento y en el traslado tienen que acompañar el docente. Pero en general hay diferencias en eso, pero la mayoría dice que sí hay una responsabilidad total de actuar. Pero la siguiente pregunta que tenía que ver si frente a una situación de desastre en la escuela, tengo claro qué acciones y la secuencia para liderar y ejecutar esas acciones. La mayoría dijo que no, ¿sí? Que no tiene conciencia, no tiene conocimientos, quiero decir, de cuáles son las acciones. Algunos sí, y cuando hablaron de las herramientas, algunos dicen que sí tienen conocimiento de RCP, primeros auxilios, sobre todo prevención de sismos, y debido a los hechos que se sucedieron en las zonas, dependiendo de las zonas, obviamente. Pero en general hay muchos que dicen que tienen algo de conocimiento, pero en sí tienen muchas dudas, y que sí estaría bueno, y que necesitarían más capacitaciones al respecto. Y no solo eso, sino tener un equipo que se encargue justamente de coordinar esto en la escuela. Entonces, bueno, eso era lo que quería traerte para que pueda, como aporte desde las preguntas. Sí, tal cual. Gracias, Rosana. La idea era poder, a partir de estas preguntas, obtener una especie de diagnóstico previo sobre la situación y cómo las escuelas se afrontan este tipo de situaciones y cómo se plantean frente a la posibilidad de una organización para poder planificar y prepararse para las situaciones de emergencia, ¿sí? Lo bueno sería poder lograr una institucionalización de este mecanismo, de este procedimiento, y que las escuelas puedan tener un apoyo institucional en cuanto a la conformación de los comités de emergencia y en cuanto a todos los mecanismos de respuesta para las situaciones pequeñas o grandes que puedan tener las escuelas. Es por eso que nosotros, como les decía, planteábamos como alternativa y opción el que la escuela misma pueda construir su propio comité de emergencia escolar, y a partir de esa organización, de ese pequeño equipo de gente trabajando en el relevamiento de los riesgos, en el relevamiento de las necesidades que pueda tener esta escuela en cuanto a lo material y por sobre todo en cuanto a lo humano, ¿no? Porque mucha gente de la que respondió las preguntas tiene formación en primeros auxilios, en RCP, pero no es el 100% como nos gustaría que sea. La preparación material o el equipamiento que cada escuela puede llegar a necesitar para estar en óptimas condiciones ante una situación de emergencia
no lo es todo, y también se necesita que la gente esté preparada, es decir, el recurso humano preparado para afrontar estas situaciones de emergencia y por sobre todas las cosas, preparado también para incluso poder prevenirlo, evitándolo al accidente, evitando la situación de emergencia, y si no fuera posible evitarla, estar preparado y reducir los efectos que pueda tener esta situación. Es por eso que, bueno, como les decía, planteábamos esta necesidad. Voy a comenzar a compartir unas diapositivas. Pueda constituirse estos comités de emergencia escolares que sean el eje movilizador también de otros esquemas que a la escuela pueden servirle el día de mañana, no solo para afrontar situaciones de emergencia, sino cualquier otro aspecto que requiera organización, ¿no? Bien, una de las situaciones que comenzó a considerar, a poner sobre la mesa estas situaciones fue lo que ocurrió hace unos años atrás en el Hogar Escuela, acá en nuestra Salta capital, en donde ya hubo una situación de emergencia que se cobró la vida de un niño. No fue la única, lamentablemente, vinieron ocurriendo otro tipo de eventos con anterioridad, tanto en otras provincias como en las nuestras, y este tipo de situaciones no hicieron más que despertar y motivar la conciencia de varios docentes, de varios directivos, por sobre todas las cosas, y llegar a preguntarse esto que les preguntábamos nosotros en las preguntas iniciales, ¿no? ¿Hasta dónde alcanza la responsabilidad mía como docente? ¿Hasta dónde alcanza mi responsabilidad como director de una escuela ante un hecho de estos? ¿Sí? Es por eso que, bueno, la responsabilidad no se deja, la responsabilidad no se diluye, pero sí es importante de que se pueda comprender que es necesario trabajar en el antes, ¿sí? En el antes de que ocurran este tipo de accidentes, es necesario trabajar la prevención y buscar evitar este tipo de situaciones, y eso contribuye a la responsabilidad, y lo es en conjunto. Acá no se trata solamente de una responsabilidad civil o penal que le quepa a un directivo, sino que todos, como miembros de la escuela, tenemos nuestra cuota de responsabilidad, y es nuestro deber, nuestra obligación, no solo legal, sino moral, el prepararnos para este tipo de situaciones. Entonces, en función de esto, nosotros planteamos un mecanismo de relevamiento de los riesgos que pudiera haber en esa escuela. Comenzáramos nosotros, como comité de emergencia escolar, comenzáramos a gestionar los riesgos, ¿sí? Comenzar a comprender qué es lo que puede ocurrir dentro de la escuela, analizar, relevar tanto los aspectos estructurales como no estructurales, y comenzar a tomar las riendas de esto que denominamos la gestión de riesgo. Analizar qué es lo que puede ocurrir, plantearnos esas preguntas. El lugar donde está mi escuela es una zona vulnerable a determinadas amenazas, estamos preparados, qué es lo que nos falta, cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a trabajar el día que tengamos una situación. Hay escuelas que tienen hasta sistemas de cobertura médica privada, hay escuelas que no lo tienen, obviamente por su localización en contextos rurales no hay un servicio de cobertura médica privada que pueda llegar a ayudarnos en la escuela. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo hago? No hay ni siquiera bomberos cerca, los caminos no están en condiciones, se puede presentar una situación junto con un problema climático que impide el acceso, o ni siquiera tengo los medios de comunicación para comunicar la situación y pedir ayuda, ¿sí? Entonces, estas realidades que son las que nos atraviesan hoy a la mayoría de las escuelas rurales, es necesario comenzar a plantearse esto de qué pasaría si y cómo voy a hacer cuándo. Entonces, estas preguntas movilizadoras son las que desatan esta gestión del riesgo de emergencia o riesgo de desastre, ¿sí? En función de esto que denominamos gestionar los riesgos, comenzamos a transitar este proceso que implica conocer el lugar en el cual está la escuela, conocer cómo es el ambiente de trabajo, movilizar también al resto del plantel educativo, movilizar también incluso a los padres para que formen parte de este comité escolar. Y bueno, consultar las herramientas que están disponibles sobre cómo se organizan. Acá hemos compartido con el equipo técnico del ministerio, hemos compartido material bibliográfico que orienta perfectamente sobre cómo
organizar cuáles son los pasos y los procedimientos basados en las experiencias de otros países o de otras provincias, ¿no? Así que ese material está disponible, ya las chicas del equipo le van a informar cómo acceder a este material, ¿no? Comprendiendo lo que es los pasos de la gestión de riesgo, ¿sí? Trabajamos en el antes, trabajamos en el durante, trabajamos en el después de la situación de emergencia, ¿sí? Y buscamos que la escuela pueda contar con un plan. El plan que esté escrito, que diga cómo se va a proceder ante determinada situación, el plan que especifique bien cuáles son los recursos con los que yo cuento, el plan que diga cómo hacer después de ocurrida la emergencia, ¿sí? Y para poder lograr esta planificación yo necesito conocer qué es lo que tengo, conocer en dónde estoy, conocer cuáles son las amenazas a las que estoy expuesto, y en base a ese relevamiento de riesgo que yo hago, comienzo a escribir y formular estos planes. La ventaja de poder trabajar desde ese ámbito implica que no solo como equipo docente voy a poder lograr una preparación que me permita responder ante una situación de emergencia, sino que dada la riqueza de proyección a futuro que tiene el trabajo escolar, involucra también a los alumnos, ¿sí? Y podemos ir de una vez por todas, por fin, creando y cultivando esta cultura de la prevención, esta cultura de la seguridad en nuestros niños, involucrándolos también a los niños y que sean parte de este proceso, que sean parte de las herramientas con las que se cuenta para evitar este tipo de situaciones, porque la misma metodología que se utiliza para trabajar en la escuela, la gestión de riesgo, puede ser llevada al hogar y que la familia también pueda contar con un plan familiar de emergencias, ¿sí? Sobre todo si estamos hablando de una comunidad que es vulnerable ante determinadas amenazas, como pueden ser las que tenemos acá en la Quebrada del Toro, tanto en los aspectos sísmicos como en los aspectos climáticos y demás, poder servir como ente multiplicador no se puede desaprovechar esa oportunidad, ¿no? El plan escolar va a surgir, como les decía, basado en el análisis que se puedan hacer, tienen pasos, ¿sí?, a seguir. Lo primero es organizar a las personas, movilizarlas, motivarlas para trabajar, luego comenzar con este relevamiento de los riesgos, qué cosas tengo yo en peligro, qué cosas pueden poner en peligro a las personas dentro del edificio escolar, y empezar a ver cómo yo soluciono, en parte intento o inicio esta solución de problemas que voy a encontrar seguramente en la escuela. Encontraré algunos problemas con el cableado eléctrico, algunos problemas con respecto al estado de las paredes, algún problema con respecto a la falta de equipamiento, por ejemplo, en cuanto a matafuegos, en cuanto a botiquines y demás. Y bueno, conforme yo voy tomando conciencia de esa situación en la que se encuentra mi escuela, mi personal, voy articulando los medios para poder lograr una mejora en cuanto al estado de la edificación, una mejora en cuanto a la organización de los recursos humanos, y ya he comenzado a hacer esta planificación de gestión de riesgo, ¿no? El proceso lo que busca es establecer un plan para emergencias, ¿sí? Y este plan me sirva como una guía de respuesta general, pero basada en cada una de las situaciones que se pueden llegar a plantear dentro de una escuela, ¿sí? El logro máximo de un plan es que cada persona sepa qué le toca hacer y cuál es su rol, y qué es lo que tiene que hacer y cómo va encadenado ese accionar con el accionar de las otras personas que son parte de esta planificación, ¿no? Hay muchas formas de poder construir este plan de emergencias. Lo que sí se pide que se repliquen las instancias que tratamos de favorecer desde acá en cuanto a lo que es la participación. Como les decía al principio, no sirve de nada llegar a una escuela y entregar una carpeta de un plan que la mayoría desconoce, no lo considera propio, puede tener aspectos que no han sido contemplados producto de este desconocimiento de cómo funciona la escuela por dentro, o las capacidades de las personas que están adentro. Entonces, abrir esa mirada e integrar a la comunidad educativa, a los padres y a los alumnos también, garantizar el espacio de participación en esto de la planificación, ¿no?
pensando también de que más allá de poder lograr un plan para la escuela, voy a estar trabajando a futuro para que este niño que asiste hoy a la escuela pueda también poner en práctica un plan de emergencia en el grupo familiar, en la vivienda, ¿no? Entonces, guías en cuanto a los pasos para poder lograr estos planes, hay muchas, vamos a tomar como referencia más adelante en las otras diapositivas, unos esquemas básicos. Quisiera detenerme un ratito, consultar si se va comprendiendo esto, consultar si hay algunas dudas que seguramente puede llegar a verlas y dar lugar a algunas preguntas de la gente que nos está escuchando y mirando. Martín, en el chat no hay preguntas todavía, pero bueno, invitamos a los profes y las profes que quieran hacer alguna intervención, alguna consulta. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Muy interesante, profesor, lo que está compartiendo. Mi consulta va referida a cómo sería la articulación o en qué momento sería adecuada la articulación en el caso que un comité comunitario se esté formando. Bien, muchas gracias por la consulta. En cuanto a los tiempos, podemos decir lo más pronto posible, comenzar con esta comunicación hacia el resto del equipo docente y no docente de la escuela, para que cuanto antes se integren estos comités escolares. Es importante a su vez poder, digamos, diagramar una agenda de trabajo a lo largo del año. Cuando hablamos, por ejemplo, de escuelas que ponen en práctica simulacros de evacuación, estos simulacros que deben estar muy bien comprendidos, cuál es su propósito, cuál es su mecanismo, cuáles son los objetivos y las metas de la realización de un simulacro, se recomienda de que las escuelas por lo menos deberían tener 3 simulacros al año. Es decir, que si tomáramos como momento inicial el hoy, ¿sí? Mediados, finales de octubre del 2021, el tiempo que me queda del año lectivo estaría justo para poder organizar este comité, para poder motivar y dar los pasos iniciales para comienzo del año lectivo 2022 ya comenzar a implementar esta estrategia de plan de emergencia o plan de contingencias. Si se pudiera lograr en conjunto, como usted lo plantea, con respecto a la organización de un comité comunitario que ya hubiera en el lugar, eso facilitaría muchísimo las cosas, porque los planes de la escuela deben estar integrados a los planes de la comunidad, ¿sí? Así que en cuanto antes poder organizarlo mejor, y en cuanto a lo que sería puertas adentro de la escuela, poder diagramar una planificación de actividades en las cuales se ponga a prueba este plan de emergencias, estaría muy bueno poder comenzarlo ya como implementación dentro de una agenda o currícula oficial a comienzos del 2022. ¿Alguien había levantado la mano, Rob? Sí, el profesor Meriles, le invitamos a tomar la palabra. Abrir su micrófono. Igualmente, si ahora le damos la palabra al profe hasta que active el micrófono, me quedé con la duda, profesora Sandra Reyes, un gusto saludarla. Ha formado parte en algún momento del equipo la profesora Sandra Reyes. Me quedó la consulta hacia ella, si es que hay un comité de emergencia en la escuela que tiene a su cargo. ¿Es así? En la escuela que tengo a mi cargo, no. En la que trabajo, no, pero sí estoy trabajando en un proyecto en la cuenca del Bermejo, justamente sobre gestión de riesgo, y se están armando comités comunitarios en diferentes comunidades, tanto del departamento Rivadavia, San Martín, como en Orán. Y hasta el momento no hemos tenido mucho contacto con las escuelas. Así acá mi consulta más bien no iba directo por la escuela en la que yo estoy, sino por en general. Un proyecto con el que estamos trabajando. Bien, muy claro. Muchas gracias. A su vez, profesora, si me permite,
independientemente de los tiempos, los momentos en los cuales se encuentra la formación de este comité comunitario, sería muy enriquecedor que el equipo de trabajo de la escuela pueda sumarse a esta organización del comité comunitario, ¿no? Porque los propósitos, los fines y las metodologías son prácticamente las mismas, ¿no? Sí, sí, tal cual. Incluso en el marco del mismo proyecto se está trabajando en una diplomatura con la Universidad de San Martín, a las que se ha invitado también a los docentes a participar y demás, pero tenemos solamente una profe que está trabajando, que es de Carboncito, así que esperamos que en las cortes del año que viene ya podamos tener mayor cantidad de docentes involucrados, ¿no? Porque la idea era esa justamente. Qué linda noticia de que haya prendido una semillita en la escuela de Carboncito. Estuvimos trabajando en el año 2009, entre 2009 y 2013 con un proyecto de Cruz Roja en esa escuela donde se trabajó esta metodología y bueno, se pudo también, gracias al proyecto, en el marco del proyecto en el que trabajamos, se pudo también dejar un poco de equipamiento para esa escuela. Ah, buenísimo, muchas gracias. A usted, a usted. Bueno, no sé si habrá otra, ¿continúo? Bueno, continúa entonces, Martín. Bien, gracias. Como estábamos diciendo, bueno, la importancia de poder contar con un equipo de trabajo que sea el que lidere, el que organice, el que aplique estos pasos necesarios para que la escuela pueda tener su plan de emergencias, ¿sí? Que le permitan afrontar este tipo de situaciones que van a terminar siendo situaciones previsibles, situaciones que ya se puede anticipar, que van a ocurrir y en lo posible deberían ser situaciones que se logre evitar que ocurran, ¿no? ¿Cuáles son los movilizadores para esto? Bueno, promover el interés de la comunidad educativa sobre los beneficios de un plan. Nosotros vamos a lograr un plan que nos va a decir de manera inequívoca cómo debo yo proceder. Cuando ocurre una situación de emergencia, mucha gente tiene la voluntad de poder actuar, de poder responder, pero no sabe qué es lo que tiene que hacer, no sabe en qué momento hacerlo, no sabe cómo su acción puede estar encadenada con la acción de los demás. Y esto es lo que va a brindar un plan por escrito, ¿no? Un plan unificado, un plan probado, y me va a brindar esta guía de cómo actuar, ¿sí? Incorporar conceptos sobre amenaza, vulnerabilidad, gestión de riesgos aplicados al centro educativo. Es menester poder comprender el idioma en el cual se trabaja la gestión de riesgos, comprender la diferencia que hay entre una amenaza, la diferencia que hay una amenaza natural, una amenaza antrópica, qué es lo que es la vulnerabilidad interna, los pasos para la transformación de la vulnerabilidad en capacidad y demás. Todos estos conceptos de la gestión de riesgo, el manejo de los conceptos nos van a ayudar a cambiar la visión incluso, ¿sí?, de la respuesta simple del momento a la anticipación en cuanto a la previsión o el evitar la situación de emergencia. Esto es el eje central de la gestión de riesgo, ¿no? Identificar las amenazas, vulnerabilidades y capacidades y poder graficarlas en un mapa, en un plano, en donde se tome a la escuela como centro y se puedan marcar en ese mapa cuáles son las amenazas, cuáles son las vulnerabilidades, y quizás pueda ser la primera vez que podamos tener una idea gráfica del contexto en el cual se asienta la escuela, ¿no? E incluso podamos quizás descubrir algunas otras amenazas que no la habíamos percibido como tales, ¿no? Porque es muy común, la percepción del riesgo es muy subjetiva y muy limitada a lo que una sola persona puede hacer, pero trabajando en equipo, como les decía, este comité de emergencia, se amplía la mirada, ¿no? Organizar a la población del centro educativo en equipos y brigadas para conformar el comité escolar. El comité escolar no va a ser únicamente el órgano administrativo que vaya dictando los pasos para la elaboración del plan de emergencia, sino que a su vez el comité escolar va a ser el centro que vaya a organizar y que luego vaya a liderar el proceso de entrenamiento, con formación en primer lugar, ¿no?, de los equipos de trabajo para emergencia, las brigadas, una brigada de incendio, una brigada de evacuación, una brigada de primeros auxilios, una brigada de apoyo psicosocial, sino que, decía, no solamente el organizarlos, sino el poder prepararlos y el poder mantenerlos movilizados y entrenados por sobre todas las cosas para poder afrontar este tipo de situaciones cuando se nos planteen, ¿no?
¿Es necesario o no tener un plan de emergencias? Por supuesto que es necesario, independientemente de la cantidad o la calidad de riesgos a las que yo esté expuesto, la calidad de amenazas que yo tenga en el contexto en el cual estoy. Es importantísimo poder contar con un plan y que este plan esté por escrito. Cuanto más rico sea este plan, cuanto más análisis se hayan hecho en cuanto a los riesgos, en cuanto a los recursos que yo puedo manejar, menos son los daños que voy a tener a futuro, ¿sí? Entonces fíjense si es importante o no el poder contar con un plan, ¿sí? En este plan sí es importantísimo también que se haga un relevamiento acabado. También es importante poder incorporar distintas especialidades, por esto que decíamos al principio de poder incorporar incluso a padres. En las escuelas es muy común que los papás tengan sus profesiones en las cuales puedan servir a los propósitos de la escuela, y en especial en cuanto a la planificación o la respuesta a emergencia. Alguna mamá enfermera, algún papá bombero, o que trabaja en alguna empresa y ahí en esa empresa forma parte de la brigada de incendio, de la brigada de rescate o cosas por el estilo, poder incorporar estas figuras al comité de emergencia para que colaboren con la escuela en donde concurre su hijo, ¿no? Así que ampliar la participación en la integración de los comités de emergencia, ¿no? Por supuesto que tener un plan no va a evitar por sí mismo que ocurran las situaciones de emergencia. Un plan de emergencia no es preventivo. Un plan de emergencia es una anticipación, es un esquema de organización para que cuando se plantee la situación de emergencia yo pueda responder de manera organizada y eficiente. El plan por sí solo lo que hace es reducir la posibilidad de tener daños, ¿sí? Reducir esos daños que se me van a ocasionar cuando se plantee la situación de emergencia. Es por eso que planteamos un plan de emergencia con los siguientes objetivos: restringir al mínimo los impactos que pueda tener el evento adverso, evitar que estos impactos nos desborden, ¿sí? Y también, bueno, abarcar en la planificación la prevención de situaciones externas que puedan aún empeorar el evento que está ocurriendo dentro o en los alrededores de la escuela, ¿no? Los pasos esenciales que recomendamos, basado en la experiencia de esto que ya se ha aplicado en otros lugares, y acá traigo a colación las experiencias que tuvimos, bueno, ya se mencionó en el norte, en el Chaco salteño, lo que se trabajó con la escuela de Carboncito, Misión Chaqueña y demás, hubo varias escuelas que participaron. Acá en el propio Campo Quijano nosotros venimos trabajando desde hace años en el Comité de Emergencia Municipal. Venimos trabajando hace años ya con una escuela primaria de acá de nuestro medio, la escuela Dodi, donde se ha logrado conformar un comité de emergencia con los docentes de la escuela, donde esta idea de la seguridad y de la prevención ha aprendido con mucho éxito. Se han llevado a cabo varios simulacros en la escuela tiene conformado su comité y lo tiene activo. Se han realizado exposiciones en la plaza principal de Campo Quijano sobre el trabajo de los niños. Los niños a su vez han participado en la Feria de Ciencias con temas relacionados a la gestión de riesgo, ¿no? Recuerdo las experiencias de unos equipos de niños de los séptimos grados que trabajaron incluso con un sensor de sismos. Otros niños más pequeños trabajaron en el stand de la Feria de Ciencia enseñándonos a preparar una mochila de emergencias con cuáles son los elementos que una familia debería tener listos en su casa, en una mochila, en un bolso, para cuando ocurre una situación de emergencia y demás. Así que los frutos que se están recogiendo hoy de este trabajo con los comités de emergencia escolares en la escuela Dodi son maravillosos, ¿sí? No solo los docentes, el equipo docente, a quien yo recomiendo que se pueda consultar también como ya protagonistas activos de esto y con la experiencia ya lograda de varios años, el equipo del profe Miguel, de la seño Vero, de la seño Ramona, que son quienes hoy en día lideran el comité de emergencia de la escuela Dodi. Les va a enriquecer muchísimo porque una cosa es lo que yo pueda plantearle acá en los aspectos organizativos o técnicos desde la defensa civil, pero otra cosa es la experiencia propia que tienen los docentes, que son quienes llevaron a cabo esta organización de este comité escolar,
y puedan comentar con ustedes las vicisitudes que tienen estos pasos en el momento de implementarlos, porque no son fáciles, ¿sí? No son fáciles, lleva su tiempo, ya es un proceso en el cual se implica toda la escuela, desde las autoridades hasta incluso, como se mencionaba también, el personal no docente, ¿no? Es un compromiso de todos. La seguridad nos alcanza y nos toca a todos, ¿no? Como guía, establecemos estos 4 pasos iniciales. El primero de ellos es un relevamiento, es conocer los riesgos, las amenazas y las vulnerabilidades del edificio escolar, del plantel de recursos humanos y demás. Poder, a su vez, estos peligros y riesgos que han sido identificados, poder marcarlos, señalarlos en un mapa, y este mapa darse a conocer. Alternativamente, con esto vamos trabajando en función de estos riesgos que han sido identificados, vamos diseñando el plan. ¿Cómo voy a responder si ocurre esto? Si tengo un incendio, ¿dónde es más probable que ocurra? En la cocina, en la biblioteca, en el jardín de infantes y demás. Comienzo la construcción de este plan de emergencia. Alternativamente a esto voy haciendo la capacitación, y en esa capacitación estaría muy bueno poder involucrar a los alumnos. No soy muy partícipe en lo personal, por ejemplo, en lo que suele verse en algunos ámbitos, en donde, por ejemplo, se enseña RCP a los niños, puesto de que consideramos nosotros que el niño no tiene quizás la fuerza física necesaria como para poder comprimir un tórax de un adulto, pero sí tiene otras cualidades, como son, por ejemplo, el poder manejar un teléfono celular, el poder advertir una situación de emergencia y poder comunicarla a tiempo, ¿no? Entonces, ustedes docentes, como expertos en la pedagogía, simplemente nosotros acercamos las herramientas para que el docente vea la forma de poder hacer una aplicación de estos contenidos a los niños, no solo para el plan de emergencia de la escuela, sino, como ya dijimos, que estos conceptos se puedan trasladar al hogar, ¿no? Quinto paso sería la implementación del plan. Implementación del plan implica que, por ejemplo, la escuela tenga que hacer algunas modificaciones en cuanto a la ubicación del mobiliario, en cuanto a las estructuras, en cuanto al reemplazo por ejemplo, de los vidrios que se rompen deberían ser reemplazados por material que no pueda provocar lesiones, como sería el policarbonato y demás, ¿sí? Pintar sectores, pintar pasillos de salida, reenumerar las aulas, ¿sí? Ese tipo de tareas es lo que implica la implementación de un plan. El entrenamiento en los roles que me toca proceder a mí durante la emergencia, y luego de tener el plan ya implementado, hacemos la divulgación. Todo el mundo en la escuela debería conocer el plan de emergencias, debería conocer qué rol le toca, en qué momento se activa, qué significan las 3 campanas, o los 3 timbres, o los 3 sonidos de silbato, que se escuchan, los 3, los 2, o lo que sea, que se haya acordado, que todo el mundo lo conozca. Entonces el paso de la divulgación es un paso obligatorio. Todo el mundo debe conocerlo, aunque no tenga un rol activo dentro del plan de respuesta, ¿no? Y bueno, y una vez, como decía, y ya lo planteaba la profesora, si la comunidad tiene también su plan de emergencia, es importante que el plan de emergencia de la escuela se integre con el plan de emergencia de la localidad, ¿no? Y bueno, y continuar anualmente, por eso decíamos de que mínimo deberían hacerse por lo menos 3 simulacros de evacuación, porque estos simulacros sirven como un entrenamiento, ¿sí? Entonces, hacer que esta dinámica se transforme en un ejercicio participativo anual, que se repita por lo menos 3 veces en el ámbito de la escuela hasta lograr una respuesta aceitada y prácticamente automática, ¿no? En cuanto a lo que sería, por ejemplo, la evacuación de la escuela, ¿no? Voy a hacer un alto de vuelta, a ver si es que ha habido alguna otra pregunta. De paso Sí, la profesora Sandra Reyes escribió en el chat que los estudiantes del profesorado de educación secundaria y matemática están participando en el proyecto de gestión de riesgo en la cuenca del Bermejo, con el propósito de conocer el contexto rural e iniciar a pensar las prácticas en términos de gestión de riesgo y adaptación al cambio climático. Es muy oportuno y enriquecedor este seminario, nos dice. Muchísimas gracias. Estaría muy bueno luego poder compartir las experiencias de ese trabajo en la cuenca del Bermejo, ¿no? Y que nos sirva a todas las escuelas de los ámbitos rurales de las distintas regiones de la provincia,
porque como decía, la mecánica y la metodología son similares, ¿no? Bueno, continúo. Bueno. Invitamos a los profes a seguir dejando sus consultas, preguntas, intervenciones, o también a levantar la mano si quieren hacer algún aporte. Bien, el comité de emergencia escolar, bueno, como les decía, sería muy rico poder integrarlo con alumnos, educadores, personal administrativo, padres y madres, vecinos o cualquier allegado, no solamente como personas, sino también como instituciones, ¿sí? Que integren este comité con enriqueciéndolo con las distintas miradas que se puede tener o con la experiencia personal o profesional de los que integran el comité, ¿no? Bueno, y así, evaluar las condiciones de vulnerabilidad del centro educativo, ya lo dijimos, este es un reconocimiento de los riesgos, los peligros, y compartir los resultados que vaya logrando este comité. Que luego de hecho el simulacro se hace un análisis de lo que resultó del simulacro, se hace una crítica del simulacro. Por supuesto, este simulacro tiene que estar bien planteado, tiene que estar propuesto como la oportunidad de probar un plan que en sus principios es un plan teórico, ¿sí? Llevarlo a la práctica en un simulacro es lo que nos va a permitir a nosotros identificar los errores de la planificación, ¿sí? Y poder salvarlos ahí en el momento del simulacro o posterior al simulacro para que cuando llegue la situación real no tengamos esos inconvenientes, ¿no? Siempre los organismos, en este caso en lo que me toca a mí como defensa civil del municipio, nosotros estamos dispuestos y a disposición, y a su vez incluso a veces somos los movilizadores de estas actividades, y no solo con las escuelas, sino que lo hacemos con las otras instituciones. Acá en Campo Quijano la experiencia nos permite trabajar muy de cerca con los clubes deportivos, con las iglesias y demás, brindando estas orientaciones y estas guías técnicas para la conformación de los comités o de los planes de emergencia, ¿no? Bueno, y acá quedará en manos de cada escuela el poder determinar la integración de las brigadas o los equipos de trabajo que sean necesarios para cada edificio escolar. Si se cuenta o no se cuenta con matafuegos, si los tipos de fuegos que voy a tener probablemente en mi edificio lo pueda extinguir con otra cosa, si me sirve utilizar agua, si me sirve utilizar arena o más, no sé, a tierra por lo menos, para equipar a estas brigadas, ¿no? Como materiales que se van a necesitar, digo, ¿no? Porque, bueno, lo ideal, nos planteamos acá en un contexto urbano, es tener unos matafuegos de 5 kilos de polvo químico triclase, pero en los contextos rurales no es tan fácil poder adquirir los matafuegos porque se necesitan gran cantidad, porque a veces se nos extravían o son robados de la escuela, necesitamos tenerlos bajo llave, pero cuando ocurre la emergencia no están accesibles porque quedaron en el depósito bajo llave y no está el encargado, cosas por el estilo. Entonces también es importante que en esa capacitación se pueda aprender qué más se puede utilizar en reemplazo de un matafuego que a veces no es accesible, ¿no? Bueno, y como les decía, el relevamiento que se hace puede indicarnos también a nosotros si es necesario quizás alguna modificación ya en cuanto al edificio, con respecto, por ejemplo, al sentido de apertura de las puertas, con respecto a la cantidad de personas dentro de un aula, a los anchos de los pasillos, a los anchos de las escaleras, o al poder despejar estas escaleras o despejar el lugar que funcionaría como punto de reunión, o poder determinar y establecer cuál sería el lugar para atender a los heridos. Acá me voy a detener un segundo porque cuando se puso en marcha el protocolo de reinicio de actividades presenciales en las escuelas, se hablaba de un espacio que era necesario contar para el aislamiento de aquellas personas que pudieran presentar síntomas por COVID. Y acá quizás a muchos por primera vez se les planteó las limitaciones que hay dentro de la escuela, tener que desocupar un ambiente para dedicarlo exclusivamente como espacio de aislamiento. Y quizás algunos recuerden de que antiguamente en las escuelas solía funcionar incluso una enfermería, ¿no? Pero bueno, son estas situaciones de la realidad que nos hacen pensar en esto, que nos llevan a esto, ¿no? Bueno, el PowerPoint va a quedar para compartir, quiero avanzar hacia otros puntos que son más
esenciales, como por ejemplo este pequeño esquema, que resume los 4 puntos esenciales de la planificación, ¿no? Los aspectos generales, con la información de lo que es el edificio escolar, el plantel docente disponible y demás, la población estudiantil dentro de la escuela, la organización como segundo paso, el tercer paso, el análisis de vulnerabilidad y capacidades, y el cuarto, que es directamente el plan, el eje central del plan, que es la respuesta escolar, ¿no? Cómo se trabaja y cómo se integra en las distintas acciones o los distintos roles en este plan de respuesta, ¿no? Sí es importante que el comité escolar pueda identificar cuáles son las situaciones más probables que ocurran dentro de la escuela, es decir, a qué cosas uno está expuesto, qué cosas son las que puede llegar a ocurrir en mi comunidad o en las cercanías de la escuela, y para cada una de estas cosas que identifique, elaborar un esquema, elaborar al menos un esqueleto que me dé la pauta de los pasos a seguir, y acá está en la diapositiva graficada algunas de estas situaciones o contingencias que pudieran llegar a ocurrir: un sismo, una inundación, un accidente, una amenaza de bomba, un incendio, el ingreso de algún intruso agresivo, por ejemplo, en la escuela, y plantearnos estas situaciones y plantearnos a continuación cómo debería yo actuar en caso de que ocurra estas cosas que he logrado identificar, ¿no? Y para cada una de estas acciones, para cada una de estas situaciones que nosotros denominamos contingencias, poder elaborar un plan. Es decir, hay un sismo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay una inundación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Quién lo hace? ¿En dónde lo hace? ¿En qué momento lo hace? ¿Quién da la orden? ¿Quién la ejecuta? ¿Quién la cumple? ¿Quién se encarga de los alumnos? ¿Quién se encarga del botiquín? ¿Salimos o no salimos? ¿Por dónde salimos? Y demás, ¿sí? Todo eso, escribir un plan de procedimientos para cada una de las situaciones a las que puede verse envuelta la escuela, ¿no? A veces puede ser acotado, a veces puede ser bastante extenso, como este caso del ejemplo, ¿no? Una vez que tenemos este conjunto de contingencias a las que podríamos llegar a enfrentarnos, y si logramos escribir un procedimiento para cada una de ellas, nos vamos a encontrar con que tenemos en la mano el plan general de emergencia de esa escuela. Un plan general es la suma de los planes de contingencias para cada una de estas situaciones que puedo tener yo en la escuela, ¿sí? Esa es la diferencia esencial que hay entre un plan de contingencias y un plan de emergencias. Y estos planes de emergencia, a su vez, pueden o no desembocar en un plan de evacuación. Es decir, que es muy probable que no todas las situaciones estas o no todas estas contingencias impliquen la evacuación de la escuela, ¿sí? Y acá también quiero recalcar el hecho de que el plan de evacuación debe ser tomado como la medida final, la medida extrema, en el caso de que no se pueda resolver la contingencia. Es decir, que la responsabilidad de la conformación de un comité de emergencia implica el hecho de que se debe reconocer los peligros a los cuales se puede estar expuesto, y se debe uno preparar para estos peligros, buscando en lo posible contener la situación de emergencia para no tener que evacuar. No se justifica, por más que pongamos en primer lugar la seguridad de las personas y sobre todo la seguridad de los niños, evacuar una escuela por el incendio de un cesto de basura, ¿sí? De un aula, por ejemplo. Lo más adecuado es que sí, exista un plan de evacuación presto a activarse, pero también es importante que la escuela pueda tener el personal preparado y los recursos necesarios para poder extinguir el fuego de un tachito de residuos, ¿sí? Entonces, esto es mucho más evidente cuando lo trasladamos a contextos industriales o contextos comerciales, ¿sí? Imagínense si una empresa tuviera que parar toda su producción o tuviera que evacuar a todo su personal ante un incidente menor, ¿sí? Entonces será muy importante que la escuela pueda determinar los niveles de emergencia, ¿sí? Poder prepararse para afrontar esa emergencia, tratando de contener la situación de emergencia con los recursos propios, ¿sí? Y por supuesto, echar mano al plan de evacuación si la situación no puede ser contenida, ¿no? Pero es importante ya ir profesionalizando la respuesta en el caso de que se pudiera contener la situación de emergencia. Apago el cesto de residuos,
¿sí? Tranquilizo a los niños del aula y demás, y reinicio mis actividades, ¿no? Otro ejemplo de esto se plantea, por ejemplo, con la situación de contingencia por un temporal. Muchas veces hemos recibido consulta de los docentes y de los directivos incluso, que no saben qué acción tomar en el caso de un temporal de viento, lluvia y granizo que se desata. ¿Me conviene activar el plan de evacuación? ¿Me conviene despachar los niños a la casa o no? ¿Sí? Entonces, esta serie de preguntas en cuanto a los procedimientos, en cuanto a la forma de trabajar y de responder, son las que deben llevarse a este comité de emergencia y el comité de emergencia decidir por sí mismo y bajo la guía técnica, que es la que recomiendan los manuales, tomar la decisión correcta sobre si conviene evacuar o conviene no evacuar, conviene liberar a los niños o no liberarlos, y demás, ¿sí? Estas decisiones son las que deben pasar por el comité de emergencia, ¿no? Bueno, acá está puesta precisamente lo que es la diferencia técnica en cuanto al plan de emergencias y el plan de contingencias. Consulto yo, ¿hay alguna otra pregunta? No sé si... Sí, no me gusta están dejando... mucho hablar solo. Sí, ahí hay dos preguntas, de la profe Silvia y de la profe Karina. Hernán. Buenas tardes. Sí, la profe Silvia dice, ¿las altas temperaturas también implicaría conformar plan ante la falta de agua? Esa es una de las preguntas. Gracias, Hernán. Bueno, el comité de emergencia es quien debe evaluar el grado de amenaza o de exposición de las personas ante esa situación, ¿no? Conozco, bueno, ya estuve trabajando también en el norte y demás, las altísimas temperaturas a las que se trabaja y las condiciones tan difíciles que hay en las escuelas rurales, ¿no? A veces sin electricidad, a veces sin posibilidad de tener un mecanismo mínimo de ventilación y demás, ¿no? Yo creo que más allá de la adaptación que puedan tener las personas, cuando la condición o la situación ya está exponiendo a un riesgo que no se puede manejar, es el momento de la toma de decisiones, ¿sí? Es el momento en el cual la autoridad de la escuela, la autoridad del comité de emergencia es la que debe evaluar esta situación y tomar la decisión que sea pertinente. Ahora, la importancia de poder contar con un comité de emergencia que haya analizado la decisión, le da no solo el respaldo de apoyo psicológico a la toma de decisión, sino que da el respaldo legal en cuanto a la toma de decisión, ¿sí? Por supuesto que no quiero entrometerme en lo que son las responsabilidades legales de los directivos o los roles a cumplir desde la supervisión de las escuelas, ¿no? Pero cuando la situación lo amerita, es importante tomar la decisión y que esta decisión sea respaldada por un comité, ¿no? Acá la profesora Karina Elizabeth dice, el colegio 5010 de la localidad de Chicoana es conocido como el Colegio del Pozo, dice, debido a que a principio de este año hubo un accidente con alumnas, ya que el piso del patio se hundió de golpe. Las autoridades del establecimiento desconocían de la existencia de ese desagüe, dice. Bueno, conozco la situación, es más, tengo el recorte de la noticia formando parte de la primera diapositiva de esta presentación, ¿no? El hecho de poder contar con un comité de emergencia que puede incorporar una mirada técnica en lo que hace el relevamiento del edificio, no solo que es un apoyo para los docentes en el hecho de que obviamente un docente no conoce sobre infraestructura, no conoce sobre plomería, no conoce sobre estructuras y demás, ¿no? A veces incluso yo que soy técnico me cuesta interpretar los planos. Imagino las dificultades que pueden encontrarse los docentes para interpretar un plano y poder tener un conocimiento acabado de cuáles son las áreas vulnerables de la escuela, ¿no? Pero este comité de emergencia, teniendo la consigna de que debe hacerse un relevamiento de los riesgos y de las amenazas, probablemente podrá requerir a niveles superiores la intervención de algún profesional.
Acá la existencia de este comité de emergencia me va a brindar la oportunidad única de poder ejecutar, digamos, un requerimiento a los niveles superiores en cuanto al apoyo técnico necesario o profesional para el relevamiento del riesgo o para la solución del problema detectado. Es decir que la sola existencia del comité me da un respaldo jurídico ante estas cuestiones técnicas que yo no pudiera resolver o que quizás incluso no pudiera ni percibirlas por mí mismo, ¿no? Por eso es que nosotros recomendamos la existencia de estos comités, la formación de estos comités de emergencia. Estoy completamente seguro de que en muchas escuelas existen riesgos que todavía son ignorados, ¿sí? Como pasó en esta escuela que los docentes no conocían, ni tampoco tenían por qué conocerlo, ¿no? Sobre el estado de las instalaciones o que debajo del piso, fuera de la vista, existiera algún problema con las cañerías que fueron socavando el suelo, ¿no? Pero el hecho de poder contar con un comité que es el encargado de hacer estos relevamientos o de solicitarlos por la vía burocrática adecuada, me da el respaldo legal que yo necesitaré el día de mañana cuando ocurra la situación de emergencia. Es decir que, como se planteó al principio y como se planteó en una de las preguntas, la responsabilidad nos acompaña siempre como directivos, pero no solo como directivo, sino que como docente al frente del aula también estoy acompañado y seguido muy de cerca por la responsabilidad civil y penal. El día que ocurre la situación de emergencia, el juez me va a preguntar a mí, ¿y qué hizo usted? ¿Sí? ¿Y qué hizo usted? Porque usted es el responsable de lo que ocurre en esa escuela, usted es el responsable de lo que ocurre en ese patio, de lo que ocurre en esa aula, ¿sí? Y el hecho de poder contar con un comité de emergencia que diga, sí, nosotros nos encargamos del tema, hicimos las solicitudes, presentamos los pedidos en tiempo y forma, etcétera, acá está presentado por segunda vez, por tercera vez, eso sirve a manera de atenuante porque la situación fue identificada, fue reconocida y se tomaron acciones, ¿sí? Uno de los aspectos importantísimos que va a tener el funcionamiento del comité escolar es dejar asentadas todas aquellas situaciones que ameritan la consulta o el pedido oficial de apoyo técnico para esa institución, ¿sí? Es por esto de que el comité de emergencia no es solamente un espacio de reunión en donde se van a capacitar en primeros auxilios y demás, sino que va a servir como un órgano técnico específico que hasta colabora en lo que es el deslinde de la responsabilidad civil y penal para los miembros del plantel educativo, ¿no? ¿Hay más preguntas, Martín? Sí, Dice está la en silencio, hermano. bien. La profe Sandra Reyes dice, en la escuela base del VESPA 7091 tenemos orden de desalojo por el tema de la infraestructura. La profesora Camila también había levantado la mano. No sé si quiere hacer algún aporte, algún comentario. Bueno, se equivocó, dice. Sí, Hernán quería consultar algo, pero estaba con el micrófono silenciado. Sí, no, justo el mensaje que estaba leyendo de Sandra Reyes. Bien. Estela Morales dejó otro mensaje. Sí. A ver, Dice, yo se lo comparto. Vale. Estela Morales. Profesor, en zonas rurales el docente debe ser ingeniero, arquitecto y demás nos hacen llenar de planillas de infraestructura todos los años. Pero en caso de algunas escuelas como la mía, no se acercan las autoridades para ver temas relacionados con agua, que muchas veces tenemos escasa, se me movió el chat, disculpen, escasa, incluso comenzamos este año 2021 en situaciones de pandemia sin agua corriente, ni hablar de agua potable. Creo que muchas veces la burocracia nos deja de lado, ningún comité nos asesora ni nos atiende las, no sé qué quiso poner, las mínimas. Las necesidades mínimas. Sí. Gracias, Hernán. Bueno,
no solamente es arquitecto e ingeniero, el directivo y el docente, sino que es médico, sino que es papá, sino que es geólogo y es meteorólogo y una serie de ólogos, ¿sí? Y cocinero. Y cocinero, y psicólogo y demás, especialmente en las escuelas de comunidades rurales, ¿sí? Comprendo muy bien que se pueden cansar de tanto papeleo burocrático, ¿sí? Yo estudié para trabajar en emergencias y me encuentro ahora en mi escritorio rodeado de pilas de papeles y demás. Nunca nos forman para las cuestiones burocráticas administrativas, pero precisamente esos papeles son los que me deslindan a mí de la responsabilidad civil y penal, ¿sí? La recomendación, la sugerencia basada en la experiencia, no solo mía, sino experiencia de las otras escuelas, continúen con ese llenado de informes, ¿sí? Aunque se lo pidan por enésima vez todos los años o por enésima vez en el año, deslinden la responsabilidad en esos papeles, ¿sí? Incorporen más cosas en esos papeles, ¿sí? Situaciones que detecten ustedes. Precisamente la formación es para poder detectar estas situaciones de peligro, poder interpretar qué significa una grieta nueva que apareció en la estructura, poder entender qué significa esa mancha de humedad en la pared y qué implicaciones puede tener, o qué implica esos ruidos que siento yo en la losa del techo, ¿sí? Entonces, la capacitación sirve para eso. Y eso debe ser transmitido, debe ser expresado por escrito y comunicado a las autoridades para que las autoridades puedan tomar la medida. Ahora, independientemente de que la medida de solución se pueda lograr y pueda llegar a la escuela, lo importante es que no se deje de pedir, que no se deje de elevar esos comunicados, porque esos comunicados son los que le van a aliviar luego la carga jurídica, ¿no? La profesora Estela Morales ahí amplió, dice, y también nos toca la realidad de compartiendo el edificio con colegios secundarios, la parte de infraestructura es muy pobre, profe. Sí, entiendo que se debe estar refiriendo a infraestructura del Ministerio de Educación. Sí, es una ampliación que hace la directora, y sí, esa es una de las características que tenemos en ruralidad, que hay edificios compartidos y en eso también responsabilidades compartidas, y ahí, bueno, lo que señala tan atinadamente el director Martín Padilla es esto de no cansarse nunca de hacer registro, ¿no? Al igual que cuando vimos en el seminario referido al protocolo de atención a violencia y demás, es justamente ese registro que podemos hacer a través de nuestros 5 sentidos el que nos va a permitir a nosotros después avanzar a que sean otras partes, ¿no?, en el marco de jerarquía que hay, para que tomen cartas en el asunto y legalmente inclusive sea nuestra salvaguarda. Había abierto el micrófono Paola Moreno o Felisa Estrada, ¿puede ser? Sí, yo, y me lo cerraron. Buenas tardes, ¿cómo están? Lo conozco a Martín porque vino acá a la localidad de Coronel Juan Sola a hacer las capacitaciones, pero creo que le faltó visitar los colegios secundarios, donde actualmente, hace una semana aproximadamente, un viento tumbó una parte de la escuela técnica y el colegio secundario que comparten también la institución. Creo que sería necesario que Martín venga a visitarlos a ellos, porque a nosotros nos capacitó, y bueno, a ellos también creo que estaría siendo necesario que los capaciten, porque ellos continúan dando clase en esa parte del ¿cómo se llama? Del colegio. Del colegio, que está roto y siguen dando clase ahí los profes. O sea, creo que se están arriesgando, y infraestructura, yo escuché por la radio que todavía no apareció. Solo eso. Profesora Paola, después, si se anima por privado, nos da la dirección y datos. Muchas gracias. Bueno, señor Paola, gracias, un saludo.
Bueno, quiero aclarar que en esa oportunidad en que estuvimos en Morillo, lo hacíamos dentro del marco de un proyecto de ADRA, y ese proyecto tenía como objetivos y como establecimientos indicados para el trabajo las escuelas primarias de la localidad, ¿no? La escuela Sagrado Corazón, la escuela Solá y la escuela Tambor de Tacuarí. Recibimos muchas consultas, recibimos muchos pedidos para trabajar no solo en el colegio secundario, sino en las escuelas de los parajes también, de la escuela, de la red de escuelas Senderos del Chaco. Pero lamentablemente el proyecto con el que trabajábamos en ese entonces tiene sus fondos dedicados únicamente a esos establecimientos y un periodo de tiempo que para nuestro gusto también es limitado siempre. Los proyectos tienen una fecha de inicio y una fecha de finalización y se deben cumplir los objetivos. Se logró incorporar algunas escuelas de la red de Senderos del Chaco, pero no estaba contemplado el trabajo con los colegios de nivel secundario, lamentablemente, ¿sí? Pero no queda fuera del alcance que también las escuelas puedan gestionar con otros organismos, ya sean nacionales o internacionales, porque existen fondos para esto, ¿no? Si se hace un planteo desde lo metodológico, que esté bien enunciado cuál es la problemática y la alternativa de solución, se pueden presentar estas ideas y estos proyectos a organismos que se dedican a la financiación sobre todo de casos que son tan bien estudiados y tan bien registrados en los pedidos de proyecto, ¿no? Gracias, Martín, por aclararlo. Y también tengo registrado que la profesora María Silvia había levantado la mano. No sé, la invitamos a tomar la palabra, a ver si tiene alguna ¿Qué tal? pregunta. Buenas tardes. Yo soy de Aguaray, Misión Tuyunti, en donde estoy trabajando. Es una zona rural también, es una comunidad de pueblo originario, en donde el anexo, en donde estuve trabajando hasta hace un año atrás, no tenemos agua potable. Nosotros traemos agua de la vertiente de arriba, hecho por los padres para poder tomar agua. Y antiguamente los intendentes que estaban nos hacían llegar agua potable hasta el lugar. Y hasta el día de hoy estamos en esa situación, y más aún les comento que estamos sin ordenanza. Y yo ya tuve una situación como de que se me quebró un niño y yo tuve que salir primero, ponerle una madera en el brazo al niño y salir hasta el pueblo, que son más de 3,5 kilómetros. Tenemos situaciones muy difíciles, pero aún así, como dice el profe Martín, hay que seguir adelante con estas situaciones. Gracias a Dios tenemos mucho apoyo con bomberos voluntarios que siempre nos van a capacitar. Bueno, hace 2 años que ya no están yendo por este tema de la pandemia, ¿no? Pero ellos nos han regalado también ya hasta los micrófonos para poder empezar a enseñar a los chicos cómo debemos trabajar con ellos en momentos de simulacro. Hicimos varios simulacros con ellos para ver incendios. Estamos muy cerca de los cerros, así que y hay mucho desmonte, así que nosotros estamos en condiciones en que en cualquier momento se puede derrumbar uno de esos cerros. Entonces todas esas situaciones hizo que los bomberos han quemado el año pasado. Era impresionante la quemazón que hubo. Entonces los mismos bomberos nos fueron a enseñar también cómo debíamos actuar ante ese tipo de situaciones, cómo tenemos que hacer con los chicos. A los chicos se les hizo sonar la sirena con fuerza, y los chicos no pueden salir corriendo y gritando, simplemente tienen que salir tranquilos, y cada uno ya tenemos una situación de simulacro que lo venimos trabajando con los bomberos. Pero sí, siempre se hacen las notas correspondientes al Ministerio de Educación pidiendo que nos ayuden con el tema del agua. Eso es en el anexo Iquira, y en la comunidad de Tuyunti tenemos problemas con el agua también, pero porque se nos corta la luz a cada rato. Esa es la situación que tenemos en nuestra comunidad, pero estamos constantemente tratando de solucionar los problemas.
y la ambulancia también hace lo posible por llegar lo más antes posible. Ya tuvimos varios casos de niños que tienen epilepsia, y bueno, los maestros también estamos siendo capacitados. Es más, 2 de ellos han hecho el curso de paramédico para poder estar atentos a estas situaciones. Eso les quería comentar. Hay que luchar. Somos docentes y esto es la profesión, creo, más hermosa que hemos decidido hacer, y tenemos que poner la mejor voluntad de nuestra parte, porque este granito de arena que pongamos nosotros, nuestros niños también lo ven, y eso es lo que va a mejorar mucho nuestra sociedad en sí. Bien, muchas gracias, señor Maidana. Bueno, estuvimos también en la oportunidad trabajando con Aguaray, como usted menciona, con los bomberos voluntarios. Rafael Paniagua es el jefe de bomberos y actual director de Defensa Civil de Aguaray. Sí, bueno, y se equipó a la escuela con megáfonos, ¿sí? Con megáfonos. Yo me voy a poner en contacto. Correcto. Sí, me voy a poner en contacto con él personalmente. En estos días está viniendo a Salta por unos trámites de bomberos. Somos amigos personales, así que te voy a conversar con él. Sí, usted dígale mi nombre y él ya va a saber quién soy, porque nosotros constantemente estamos trabajando con ellos. Somos una de las pocas escuelas que hemos trabajado con los bomberos constantemente, porque nuestro interés es siempre estar pendiente de los niños. Sí, sí, muchas gracias. Sí recuerdo muy bien la situación de las 2 escuelas que me dice, en especial la que más nos preocupaba era la de Iquira por la proximidad al cerro, ¿no? Y la vertiente de agua que, bueno, tiene constantemente humedecidos los suelos por ahí, ¿no? Lo que me preocupa ahora es el tema de las comunicaciones, y Bomberos en Aguaray tiene una torre bastante alta, y a la distancia que ustedes están, con una radio simple como un handy, pueden tener comunicación las 24 horas con el cuartel de bomberos que tiene guardia permanente. Así que yo voy a conversar este temita particularmente con él el día sábado que nos encontramos. Gracias por su aporte. Bueno, me gustaría continuar con las diapositivas. No sé si hay otra pregunta. Sí, la profesora Isabel Arias levantó la mano. ¿Sí? Sí, buenas tardes. Bueno, hasta el momento estaba escuchando atentamente todo lo que estaba exponiendo. La verdad que es re importante, ¿no? Poder que las escuelas puedan contar con este plan de emergencia, poder estar preparados. Y yo me preguntaba, por ejemplo, mi colegio está en un colegio con itinerancia, ¿no? En 3 parajes: Acambuco, Macueta, Campo Largo de Aguaray, ¿sí? Y nosotros tenemos todas las problemáticas, digamos, son zonas muy vulnerables, que no tenemos o sea, con las carencias que se puede imaginar de un colegio rural, falta de posibilidades para comunicarnos, ¿no? Y muchas veces eso es fundamental, porque, por ejemplo, si yo estoy en un paraje y hay un alumno o algún profesor que se accidenta en otro paraje, o yendo, por ejemplo, hay caminos donde hay recorridos que son para llegar a la escuela, que son completamente, no hay ningún tipo de señal. Y lo mismo también son caminos inhóspitos que recorren alumnos para llegar a la escuela, en el caso de Macueta, que son alumnos albergados. Y entonces yo me ponía a pensar cómo se podría hacer, si usted podría orientarme quizás después, o no sé, para ver cómo se podría hacer, ¿no? Porque yo pienso, lo único que pienso como factible sería como un grupo de WhatsApp, por ejemplo, de docentes que trabajamos en los distintos lugares de las unidades educativas, tanto primarias como secundarias. Como, por ejemplo, quizás si recibe un mensaje, alguien, o sea, más que no solamente que sean docentes, sino también por ahí los enfermeros de cada puesto sanitario, por ahí llegaría más pronto, digamos, la noticia de alguna emergencia. Porque la verdad que, por ejemplo, cuando son épocas de lluvia, a los parajes, a Macueta y a Campo Largo, no entra ningún vehículo, ni siquiera camionetas 4x4. Y bueno, sumado a que no hay manera de comunicarnos, la verdad que se hace por ahí como imposible imaginar un plan de
de emergencia, ¿no? Cuando no tenemos eso, o sea, cuando no hay comunicación y cuando no hay medios de transporte que puedan llegar. La comunidad de Campo Largo sufrió hace 2 años por la crecida del río Itaú. Una niñita se ahogó y era la misma gente que no podía encontrar el cuerpo de la niña y tuvieron hasta que llegó digamos, personal argentino. Hasta ese momento se movilizó con los recursos que tenía prácticamente ninguno, la misma comunidad y la policía de Bolivia, que es está más cerca la gente de Bolivia, digamos, que el destacamento de Acambuco, que no puede llegar con el vehículo en mal estado que tiene, por ejemplo, ¿no? El móvil de la policía, porque si o no tiene nafta, o no llega porque es muy viejo. Ambulancia, lo mismo, y bueno, cuando están crecidas las quebradas no llegan, y bueno, y así, ¿no? Esas situaciones, la verdad que nuestro colegio tiene, o sea, digamos, está atravesado por ese contexto geográfico bastante complicado, y bueno, y la verdad que sumado a que por ahí no nos hemos puesto a pensar, porque quizás lo vemos como tan imposible tener eso, ¿no? Contar, pero ahora por eso me interesaba participar en la capacitación, para tener alguna idea de cómo podríamos hacer para tener algo, ¿no? Algo que en una situación de emergencia alguien nos pueda ayudar. Bueno, ese era mi aporte, mi opinión, digamos, mi inquietud, mi preocupación. Bien, gracias, señor Arias. Bueno, mire, yo le planteo lo siguiente. Supongamos que pudiera acceder a la conectividad y poder tener señal de celular o señal de Wi-Fi y poder armar un grupo de WhatsApp. Por sí solo, el medio de comunicación no va a lograr dar respuesta en la situación de emergencia. La distancia a la cual se encuentra Macueta de los centros asistenciales, del hospital de Aguaray o el de Tartagal, y fácilmente tengo sin problemas en los caminos, y tengo aproximadamente 2 horas para poder llegar hasta esa escuela. Conozco también, estuvimos en Macueta y en Acambuco. Quiero mostrarle con este ejemplo, con este planteo, de que la sola existencia de un sistema de comunicaciones por sí solo no da respuesta, simplemente sirve para activar, y quizás, como le planteaba, en el mejor de los casos demoren 2 horas en llegar. ¿Qué hago yo durante esas 2 horas? Por eso es que nosotros consideramos sumamente valioso y necesario el poder contar con un equipo de gente preparada, más allá de que exista o no la comunicación, ¿sí? El acceso a la comunicación, el poder tener dentro del plantel educativo, del plantel comunitario, poder tener gente o recursos para dar respuesta, al menos inicial, a la situación de emergencia. Eso es lo que va a paliar la situación. El equipo de comunicación se puede gestionar, se puede lograr. Yo no me confiaría tanto en las redes de celulares, porque lamentablemente en situaciones importantes o situaciones grandes, hasta para el Día de las Madres nos cuesta lograr enviar un mensajito o establecer una comunicación. Imaginémonos una situación de un sismo o una situación grande como fue la luz de Tartagal, en donde los teléfonos quedaron inutilizados. Yo me confiaría más en un equipo de radiocomunicaciones. Yo sé que es difícil, que apenas se logra mantener operativo la radio que se encuentra en el centro de salud en Acambuco, pero los enlaces de comunicación que se pueden hacer a través de equipos manuales, ¿sí? Como las radios portátiles, los handys, que dicho sea de paso tienen un costo muy bajo comparado con un celular. Nosotros hace poco adquirimos radios para acá, para Defensa Civil, y las 4 radios nos costaron 12.000 pesos, ¿sí? 12.000 pesos, 4 equipos. Con uno de estos equipos, desde Macueta o desde Campo Largo, usted puede lograr comunicación con Acambuco, y con Acambuco a su vez puede salir con el cuartel de bomberos, o tiene comunicación efectiva con el hospital de Aguaray. Así que yo me orientaría más en la búsqueda hacia un equipo de radio que hacia una red de celulares, ¿no? Y en cuanto a lo que es la organización de estos comités escolares, como les decía, hay bibliografía puesta a disposición, y yo me pongo a disposición a través del equipo de escuelas rurales del ministerio para poder brindar un asesoramiento, un acompañamiento un poquito más específico dentro de las limitaciones que tenemos de tiempo cada uno, ¿no? Yo les recuerdo, estoy trabajando
en la Municipalidad de Campo Quijano y no estamos abocados a esto, es simplemente una invitación para poder disertar y brindar algunos aspectos de experiencia, ¿no? Pero siempre disponible para poder orientarlos. Perfecto, Martín, te agradecemos realmente todo lo que estás comunicando, más allá de la experiencia que significa en toda tu trayectoria profesional, también el conocimiento que tenés de nuestras escuelas rurales amerita pensar y reflexionar sobre en qué condiciones estamos, y también la necesidad de unificar todos estos esfuerzos para crear este comité de emergencia que sea contextualizado, institucionalizado, atendiendo a la diversidad de contextos que tiene nuestra provincia. Ya el hecho que hayas podido transmitir lo que es posible realizar teniendo un comité nos hace también y nos convoca a esta área, que también somos meramente en este momento un canal de comunicación, pero poder aunar estos esfuerzos para que esta necesidad sentida que hay en estas localidades y que ahora, bueno, ustedes están pudiendo participar en este encuentro asincrónico, pero seguramente son muchas más escuelas las que están en esta situación, entonces, ¿quién mejor que, en este caso, Martín, y también en las áreas de gobierno y ministeriales que puedan colaborar en esta demanda que tenemos en las escuelas rurales? Entre algunas de las consultas, también hay otras que son más vinculadas directamente al área de infraestructura. En eso no podemos nosotros dar ahora mismo una respuesta, sí nos ajustamos por supuesto al reglamento de escuelas, que en eso tenemos disponible, y también vamos a dejar algunas resoluciones de interés para que puedan ampliar esta información, y ya estamos con este tiempo de consultas. En el chat van a ver que se comparte además los agradecimientos, y bueno, siguen compartiendo alguna consulta para Martín, y después vamos a avanzar también en la presentación. Bien, bueno, me quedan creo que muy poquitas diapositivas, 3 o 4 diapositivas, las voy a completar y bueno, y sigo abierto a las consultas, ¿no? Bueno, estábamos hablando sobre planificación, todo vuelve a lo mismo, la capacidad de anticiparnos y de prever estas circunstancias que pueden presentarse mediante el análisis de la situación en el contexto en el que estamos, ¿no? La elaboración de un plan de contingencia o un plan de emergencias en general, depende de cualquiera de los dos que estemos hablando, bueno, va a completar estos pasos a manera de círculo porque es una constante, ¿no? El análisis del riesgo planteará unas estrategias para la recuperación o para la respuesta, se hace el desarrollo de las estrategias, el procedimiento para la respuesta, lo pongo a prueba, lo entreno, aplico a su vez simultáneamente un plan de mantenimiento de la estructura y demás, hasta que luego, bueno, pasado un tiempo es muy probable que vuelvan a surgir otros riesgos o que los mismos se reactiven y demás, y esto va a ser una constante y una permanente, el hecho de trabajar sobre el plan de contingencia, y es lo que en el ámbito empresarial se denomina la mejora continua, ¿sí? Nosotros aplicar los conceptos estos en la escuela nos va a ser muy, muy beneficioso, ¿no? Por supuesto que también van a surgir, luego de haber hecho un relevamiento de la estructura y haber detectado esas debilidades, esas falencias, esas situaciones críticas que a veces podemos tener dentro de la escuela, nos van a plantear y nos van a obligar a implementar algunas mejoras, ¿sí? Es decir, poder tomar parte activa en el reforzamiento de la escuela, mejorando la instalación eléctrica, mejorando la estructura. Yo sé que es muy difícil de lograrlo, pero por lo menos el pedido debe estar hecho, ¿no? Y sí hay cosas que nosotros desde lo personal podemos participar en la escuela. Es decir, nos damos cuenta de que si ordenamos los bancos de otra manera sea más fácil evacuar el aula más rápidamente. Me doy cuenta de que, porque esto es una constante también en los niveles iniciales y en los jardines de infantes, hemos visto muchísimas escuelas en las cuales en los jardines de infantes se colocan mucha papelería sobre las paredes, colgando en el techo. Hemos entrado una vuelta a una escuela en la cual estaba completamente forrada las paredes con papeles y encima un plástico cristal, aumentando terriblemente la carga de fuego de ese lugar, ¿no? E incluso habían quedado tapadas
llaves eléctricas y cajas eléctricas, ¿no? Por esos adornos excesivos en esos lugares tan vulnerables con niños, ¿no? Así que esas son las cosas que sí nos tocan a nosotros, poder comprender las implicancias del riesgo y llegar a imaginar qué podría pasar si se me recalienta la pava eléctrica que tengo enchufada para tomarme unos mates en el aula, y luego se me prende fuego. Es increíble la velocidad a la cual avanza un fuego alimentado por tanta cantidad de material combustible como suele haber en las escuelas, y como lo repito ahora, especialmente en los niveles iniciales, salitas de 3, de 4, jardines de infantes, ¿no? Entonces, desde ahí tomar una parte activa en lo que es la disminución de los riesgos, ¿sí? Que yo voy a lograr identificar en este análisis de vulnerabilidad. También viene el hecho de poder organizar el espacio. Acá en lo que vemos en la foto, es un trabajo que se hizo en la escuela Campaña del Desierto, acá en Salta Capital, cerca de la Rotonda de los Gauchos, en el acceso. También trabajamos con ellos el plan escolar de emergencia, y el espacio físico con el que se cuenta en esa escuela para los patios es un espacio en el cual se organizó y se diagramó los rectángulos que ocupan cada una de las aulas como punto de encuentro de la evacuación dentro del mismo patio de la escuela, ¿no? Y esto es una cosa muy simple, pintar unas líneas en el patio. Acá se puede notar incluso que dado los desniveles que hay en el patio con respecto a la altura de los pisos de los pasillos o del patio mismo, o los escalones y demás, también están pintados de amarillo para resaltar esos desniveles, ¿no? Y así. Y por supuesto, bueno, el objetivo final del plan de emergencia tiene que ser puesto a prueba mediante un simulacro. En ese simulacro yo voy a poder notar qué cosas salieron bien, qué cosas salieron mal. No se preocupen si en un simulacro se encuentran muchos errores, porque el propósito de un simulacro es poder identificar en dónde están los errores de la planificación, ¿no? Y sobre esos errores detectados en el simulacro poder modificar el plan de emergencia, ¿sí? Todo plan de emergencia va a continuar teniendo estos esquemas iniciales, un desarrollo, una implementación y un mantenimiento, y este mantenimiento puede surgir a raíz de las modificaciones que quedaron en evidencia que hay que hacerle al plan de evacuación o al plan de contingencias que tenemos, ¿no? Y esto, como les decía, es algo continuo, es cíclico, que se va a continuar repitiendo y nos va a ejercitar de manera automática a tomar una respuesta, una acción de respuesta, y luego continuar con esta acción hasta que, bueno, se reintegra la normalidad, y en esa normalidad yo trabajo de vuelta analizando los nuevos riesgos que haya, ¿no? Y esto se repite y se repite y se repite. Bueno, esta diapositiva también sobre una nota publicada en un medio de acá de la ciudad de Salta, sobre un ejercicio que se realizó en el año 2008. Bueno, también tener mucho cuidado porque, bueno, el hecho de hacer un simulacro de evacuación implica a su vez un riesgo, ¿no? Movilizar a todo el plantel del alumnado, el plantel docente, si no se ha trabajado bien el plan, puede implicar unos riesgos adicionales, ¿no? Entonces, ser muy detallista, muy puntilloso en la redacción de esos planes y demás, por eso les repito, es imprescindible el asesoramiento de equipos profesionales preparados para poder enfrentar estas situaciones y darnos un respaldo técnico que es el que necesitamos nosotros para poder tener un buen plan de emergencias. Bueno, hasta acá llega lo que es la presentación. La idea de este seminario es poder, digamos, dar un puntapié inicial para que las escuelas puedan tener la organización de estos comités de emergencia que le van a resultar en medidas más eficaces para responder a las situaciones de emergencia que tengan dentro de la escuela o dentro de la comunidad en la cual está la escuela, y poder contar con herramientas humanas, no solo materiales, para afrontar estas situaciones. Quedo a la espera. Emi, Ro, Hernán. Bien, agradecerte, Martín, por todo lo que estás compartiendo. Siguen llegando algunas consultas y también compartimos en el chat un enlace para que puedan dejar
ya no solo consultas, sino también los agradecimientos, porque realmente en esta jornada de 2 horas, también, como señalaste, no podemos decir que hubo una capacitación territorial, porque eso depende de las condiciones y todo lo que vos planteaste, pero al menos lo que sí nos posibilitamos es de tener en cuenta algunos indicadores para poder reforzar nuestra acción desde el lugar en el que estamos. Así que con eso también respondemos algunas de las consultas que están, y agradecerte, Martín. Siempre es un privilegio contar con tu presencia, el tiempo que le dedicas, y en todo muy preciso. Las respuestas, la verdad que están siendo muy atinadas a cada una de las consultas. Les paso la palabra a Hernán, que también acompaña la moderación junto a Rosana, por algunas consultas que queden. Sí, comparto. Acá Karina Elizabeth preguntaba qué alcance tienen los handy. No sé. Bien, gracias, Hernán. Bueno, los handys, dependiendo de la banda en la cual trabajen, la mayoría de los handys trabajan en una banda de VHF o de UHF, y los que se puede conseguir hoy en el mercado son bibanda, es decir, trabajan ambas bandas. Dependiendo del contexto en el cual yo vaya a utilizar estos handys, aún podemos estar hablando de un contexto rural en la llanura o de un contexto rural en la montaña, ¿sí? Es importante tener un conocimiento sobre las características de la propagación de este tipo de ondas, VHF o UHF, y bueno, el alcance va a estar determinado por la cantidad de obstáculos que yo tenga en el medio, o va a estar determinado por la altura de la antena del equipo, ¿sí? En una llanura, un equipo de buena calidad, como los que se pueden conseguir en el mercado fácilmente, como esto que les decía, 4 equipos por 12.000, 15.000 pesos, su alcance en línea recta, sin obstáculos en el medio, puede rondar los 8 a 10 kilómetros en la banda de VHF. Pero si yo tengo una montaña en el medio, no lo voy a poder sortear al obstáculo, y ahí ya tendré que buscar mayor altura. O si tengo mucha vegetación o edificios en el medio, el alcance puede verse seriamente comprometido y poder reducirse quizás a 3 kilómetros o quizás a 300 metros. Es muy relativo. Por eso es importante poder hacer un análisis del lugar en donde se van a instalar estos equipos para obtener el máximo beneficio de ellos, ¿no? No obstante esto, como les decía, incluso para distancias grandes o dificultades de terreno grande, como la que se planteaba en el análisis de la situación en Macueta o Campo Largo o Acambuco, se puede establecer una red de radios también, ¿no? Bueno, el profesor Héctor Damián Rojas nos dice, bueno, yo coincido con la importancia de la comunicación para una emergencia. Desde mi lugar de trabajo para Rivadavia, Banda Sur, la localidad de La Unión y Santa Rosa, hay lugares que están inaccesibles y que solo la comunicación más rápida se da por radio. Y en los lugares donde hay señal, la empresa de personal brinda un pésimo servicio. Pero es importante las vías de comunicación desde mi punto de vista. Gracias, Hernán. Bueno, en Banda Sur, tanto La Unión como el propio Rivadavia se encuentran en línea recta visible para poder comunicarse con radios de VHF o de UHF. Más problemas presentan los parajes que están en la ribera del río, hasta Fortín Belgrano, si mal no recuerdo, que era el último paraje en línea, que se ven afectados desde La Esperanza hasta Fortín Belgrano, con el desborde del Bermejo que pone en vilo a las escuelas de esa zona, ¿no? Ahí estamos compartiendo el Padlet, ¿sí? Donde los profes están dejando sus impresiones acerca de lo visto en el presente seminario. Igualmente, Hernán, creo que hay una última pregunta. Acá de Dora Martínez, quisiera saber qué alternativas existen para poder extraer 4 pinos que ya son muy grandes y añejos, que están en el riesgo de caer sobre el tejado de la escuela. Se gestionó ante el municipio, fue un ingeniero, observó y autorizó la extracción, pero el municipio no cuenta con
motosierra y el riesgo subsiste. La escuela se encuentra entre fincas distantes de la ruta 68 hacia la viña. Es la profesora Dora Martínez. Bueno, gracias Hernán. Mi recomendación sería en ese sector de los valles, del Valle del Lerma, poder comunicarse. Según la distancia que me está diciendo, yo creo que el cuartel de bomberos que está más cercano es el cuartel del Carril, que tiene jurisdicción sobre esa localidad. Estaría muy bueno si se puede tomar los datos de esta profe, Hernán. Yo los pongo en contacto con los bomberos voluntarios del Carril, que sí tienen los equipos para poder hacer esto. Es importante que ya tengan el permiso del municipio para la extracción de los árboles, ¿no? Cuando hay riesgo, no se duda en la extracción de estos árboles. Así que bueno, yo puedo gestionar en lo personal, digo, ¿no? Con bomberos voluntarios del Carril, que serían los más cercanos a esa localidad. Ahí había empleado también la profesora Isabel Arias, que ella, creo que es lo que preguntó del handy. Los parajes están distantes a más de 20 kilómetros entre uno y otro, con cerros y abundante vegetación. ¿Será posible una comunicación con handys? Bueno, lo primero que necesitamos es la localización exacta de los puntos que necesitan comunicarse. Si pudieran hacer llegar las coordenadas de esos puntos, nosotros los cargamos en una aplicación que muestre el perfil del terreno y me va a mostrar las distintas alturas que hay. Para mejorar la comunicación, lo que se hace es elevar la altura de las antenas. Es muy simple. Y a pesar de estar a 20 kilómetros, sí se puede lograr una comunicación con handy. Perfecto. Dora Martínez dice muchas gracias. A ustedes. En esto de las coordenadas también tenemos información y en nuestro sitio web también estamos colocando y haciendo un mapeo de las escuelas rurales con las coordenadas y también trabajando con la Agencia de Políticas Públicas para ubicar esos circuitos de acceso, pero es verdad que en cuestión de comunicación me parece que no tenemos esa información. Y la consulta que quería tomar yo especialmente es en relación a la Quebrada del Toro, que es el municipio que tiene bajo su cargo el director de Defensa Civil, Martín Padilla, presente hoy con nosotros. Saber si ahí la comunicación es mediante también handicap y cómo, cómo se dio esa posibilidad de trabajo ahí. Gracias, Emilce. Comunicación. Bueno, el problema de comunicación en la Quebrada del Toro es el constante. De hecho, las situaciones que tenemos a menudo de personas accidentadas o extraviadas en los cerros, ya sea hacia Pacha o como este último caso tan sonado hacia el lado de Capillas y Mesadas, son desafíos que tenemos en nuestra geografía, ¿no? Acá necesitamos sí o sí la instalación de una repetidora de VHF para que se pueda lograr comunicaciones entre puntos muy precisos. Pero la característica que tienen nuestros cerros en la quebrada, con quebradas muy profundas, hacen de que por más que tuviera instalada quizás más de una repetidora, hay lugares tan profundos en donde no penetra la onda y yo necesito sí o sí ganar altura para lograr esa comunicación. Así que es una de las situaciones más complejas que nos ha tocado afrontar a nosotros al día de hoy, todavía el poder lograr comunicaciones eficientes en la quebrada, ¿no? Es un desafío que tiene la primera prioridad para resolverse en esta gestión que estamos. No obstante eso, afortunadamente, la mayoría de las escuelas cuentan con internet y es eso lo que nos permite a nosotros poder tener una comunicación. Lo que sí es una constante también el repetir el pedido a los directivos de las escuelas para que mientras ellos no se encuentran en funciones o la escuela está cerrada, ya sea por fin de semana o porque es la temporada de vacaciones, no solo que dejen encendido el router para que pueda haber señal de Wi-Fi, sino que dejen liberada la clave para que en situaciones de emergencia nosotros podamos tener esa comunicación. Es un tema que, bueno, ya lo veníamos conversando, Emilce, esto de poder lograr esta colaboración de los directivos de las escuelas en la Quebrada del Toro, y calculo que es lo mismo en todos los ambientes rurales, porque hay lugares tan inaccesibles
que para la comunidad en general, que el único punto de enlace o de contacto que tienen es el Wi-Fi de la escuela, ¿no? Entonces cobra una importancia verdaderamente vital el poder comunicar una situación de emergencia, y acá la escuela juega un rol esencial en el simple hecho de dejar encendido y abierto el Internet. Muchísimas gracias, Martín. Y ahora compartimos este Padlet donde hicieron llegar los agradecimientos y algunos saludos. Si no quedan más consultas, y ya porque ahora también nos gustaría que recibas nuestro aplauso virtual y después compartirte esta paleta de mensajes que es hacia tu disertación, Martín. Gracias, Martín, por su excelente disertación. Y así muchos de los mensajes que ya lo fuiste leyendo, pero hay muchos más. Y hay profesores que siguen escribiendo todavía. Muchos de que nos cuentan que ya vienen trabajando con algunas ideas, algunos protocolos, alguna forma, algunos planes en el diseño. Pero bueno, hay otros que se dan cuenta recién, que justamente es algo que lo tienen que poner en práctica. Por ejemplo, aprendí acerca de la importancia de constituir un comité de emergencia y contingencia para estar preparados por medio de la realización de actuaciones preventivas para actuar ante eventuales emergencias. Muchas gracias, Martín. De hecho, la mayoría están destacando tu profesionalismo, tu claridad para hacer llegar estas ideas, ¿sí? En todas tus explicaciones. Muy claro y conciso el seminario, dicen. Muchas gracias, Martín. ¿Qué más? Es importante prevenir. Hay uno de los mensajes que también me pareció que podemos compartirlos, que tiene que ver con esto, que la importancia justamente de escribir absolutamente todo, de detallar, de mostrar que cuando había una situación de riesgo, de peligro, ¿sí? Algo se hizo, algo intentaron hacer los profes, dieron el conocimiento a las autoridades, y eso es una de las cosas que recalcan. Excelente disertación, muy interesante. Bueno, este Padlet ya te lo vamos a hacer llegar, Martín, así lo puedes leer con mucha atención. Como verás, hay muchos mensajes. Bueno, gracias. Y a manera de cierre, bueno, me gustaría 2 segunditos más para unas palabras, Semi. Sí, adelante. Bueno, el agradecimiento es mío por haber participado, haberme invitado para esta disertación. Quedamos en comunicación, y el mensaje para los profesores laseños de las escuelas rurales: no bajen los brazos. El hecho de incorporar la idea de la conformación de un comité de emergencia no deberían tomarlo como una tarea extra para los docentes, sino como la tarea principal para responder. El trabajo del docente ya lo tienen reconocido, no es únicamente el trabajo en las aulas con la pedagogía, sino que están trabajando con las próximas generaciones a futuro, y esas generaciones son las que nos van a cambiar. Lo que no aprendemos en la escuela muy difícilmente lo aprendemos siendo grandes, o nos cuesta incorporarlo o internalizarlo. Así que la oportunidad que tienen los docentes al trabajar con niños es histórica y es la del verdadero cambio en un país, en una nación. Acerquen los conceptos, trabajen con los niños. Es maravilloso. Yo prefiero trabajar planes de evacuación en las escuelas primarias con los niños que trabajarlo en una empresa o en una institución con adultos, no solo porque es reconfortante el trabajo con los niños, sino porque ves al poco tiempo cómo da frutos, cómo los niños se encargan de multiplicar el mensaje, no solo en las escuelas, sino entre los amigos, los parientes y todos aquellos con los que tienen contacto. Es el niño el que enseñó al padre a utilizar el casco, a utilizar el cinturón de seguridad, y hoy queremos que sea el niño el que ayude a organizar la situación de emergencia cuando ésta toca al hogar.
Así que no bajen los brazos, no se cansen. Las reglas del juego hacen que esto sea burocrático. Bueno, aprendamos las reglas del juego y tomemos el juego a favor para poder sacar este beneficio y mantener la escuela en pie y mejorar, transformar esta vulnerabilidad en una capacidad. Una escuela que puede desenvolverse por sí sola y subsistir a una emergencia es un punto que hay que hacer destacar y tomarlo como un logro de la gestión de riesgos. Así que no se desalienten porque ya hayan enviado 20 notas pidiendo la reparación de esto o el agregado de aquello o cosas por el estilo. Esos papeles son los que le van a brindar la tranquilidad del día de mañana si es que llegara a haber una situación de emergencia, ¿no? Y no se rindan si es que no llegan los recursos o si es que no logran acceder a un sistema de comunicaciones como se manifestó acá. El hecho de que la escuela pueda tomar manos a la obra y empezar a trabajar con lo poco que se tiene, ya se soluciona el 50% del problema. Así que fuerzas, recojan el guante, tomen el desafío y comiencen a constituir su comité de emergencia. Gracias. Excelente, Martín, muchas gracias. Realmente un honor haber sido formado. El equipo también nos vamos a disponer a ser formados por tu persona y el equipo de trabajo que tenés. Y bueno, aclarando esto, que no podemos comprometer al disertante a atender todas las consultas territoriales que hay, pero sí es muy importante que nos hayamos sensibilizado en este tema y también tocar esto de la responsabilidad civil y sobre todo el cuidado que tenemos de las infancias, porque como adultos somos responsables también de ellos y no solamente sirve por una cuestión legal, ¿no? He visto mirar el horizonte que tenemos como educadoras, educadores, y bueno, nuevamente agradecer a Martín, un amigo de esta gran casa de educación rural, así que realmente muy grata tu presencia, y seguramente vamos a estar haciendo la articulación y dándole fuerza a esta creación de comités de emergencia para que cada escuela pueda tener no solamente la capacitación, sino las herramientas, las condiciones para poder reforzar, sobre todo en aquellos lugares donde es difícil el acceso y sabemos que se ha cobrado vidas. Ya por llegar al cierre, vamos compartiendo alguna música y también darles a conocer a quienes comparten con nosotros este encuentro en nuestro sitio web, si estás Mauri o Florencia Moya, para poder presentar la pantalla y bueno, ir cerrando esta jornada con la presentación de nuestro sitio web, donde tienen disponibles los espacios de formación, recursos didácticos, la geolocalización, que también ponemos a disposición de ustedes desde nuestras redes. Y bueno, vamos proyectando entonces, si es posible, la pantalla, si no dejamos simplemente aquí a un costado el enlace y el acceso al campus, donde van a poder ver el material que comparte el director Martín Padilla, para que puedan realizar la autoevaluación, disponible también aquí en el chat, y acreditar el puntaje que amerita de este seminario. Le doy la palabra. Buenísimo, Emilce, muchas gracias. Nada, acá bueno, entonces paso a presentar, ¿no? Como todos los viernes, durante estos 6 encuentros que fueron pasando, para que puedan acceder, ¿no? A nuestro sitio web, a nuestras redes sociales, invitar también, ya saben, acá por ahí si todavía no lo hicieron, la manera más simple para que puedan ingresar, ¿no? Es desde el portal de edusalta.gov.ar, y una vez que ingresan acá en la página, vienen a institucional, ¿no? Como segundo paso, y luego van a coordinación de educación rural, ¿sí? Como tercer paso, ¿sí? Ya saben, acá en la pestaña institucional, luego vamos a la de coordinación de educación rural, ¿bien? Una vez que entramos ahí, ya nos lleva automáticamente, ¿sí? A la página de nuestra coordinación, y como pueden ver acá, tal cual como comentaba Emilce recién, ¿no? Podemos ver las diferentes pestañas para ir recorriendo a este sitio, ¿no? Las noticias del mes, bueno, noticias sobre las coordinaciones y el equipo, las normativas, los recursos educativos, ¿no?
la geolocalización que nos comentabas recién, bueno, las experiencias PBL, bueno, los ciclos de formación de que estamos llevando a cabo también. Así que bueno, pero acá quería comentarles también el tema de la revista que estamos presentando, ¿sí? En esta página principal, pueden ver que si seguimos bajando, vamos a tener ya la revista digital, ¿sí? Que comprende los meses de septiembre y octubre, ¿bien? Acá tienen dos maneras, digamos, para poder descargarla. Ya sea, si están desde la compu y la quieren descargar a su celular, simplemente acercan su celular con el lector de códigos QR, ¿sí? Y ya la descargan, ¿bien? Y si no, acá, fíjense que hay un cuadradito, ¿no? Con una flecha que dice ventana externa. Hacen clic acá y lo lleva automáticamente a un link, ¿sí? De Drive, que es donde está subida la revista, ¿no? Y de acá ya lo pueden descargar haciendo clic en esta flechita al lado de la impresora. ¿Bien? Como pueden ver acá, para presentar un poquito lo que es la revista, ¿no? Acá tenemos algunas fotos de algunos colegios, algunas instituciones, bueno, algunas palabras, ¿no? Que siempre escribimos desde la coordinación. Y ya nos vamos encontrando, bueno, acá es una revista muy interactiva, ¿no? Entonces, cuando encontramos este logo es porque uno puede presionar ahí o hacer clic, entonces nos linkea ya con podcast, con videos, ¿no? Con otros sitios. Y bueno, tenemos las experiencias PBL, bueno, como pueden ver, tenemos experiencias docentes, experiencias de los estudiantes, acá voy pasando rapidito, ¿no? Como para que puedan ver a grandes rasgos. Sigo bajando acá un toque más, la experiencia estudiantil, ¿no? La noticia que también acá estamos compartiendo de Maximiliano Sánchez. La parte de geolocalización también para que sigamos conociendo nuestras instituciones, ¿no? Acá simplemente ven, aparece este logo, uno hace clic y pum, ya nos linkea ahí al Google Maps para que conozcamos algunas instituciones. Luego la parte de eventos de la coordinación, todos estos, los cursos, bueno, estos seminarios de que fuimos realizando, que estamos realizando y bueno, que hoy estamos finalizando con 2, ¿no? Continúa el de radio, paso ahí el chivo, continúa nuestro curso desde radio, ¿no? Nuestra capacitación docente, así que cualquier cosa preguntan ahí. Y luego la parte de efemérides, ¿no? La de septiembre y octubre. Así que bueno, nada, solo comentar esto para que puedan acceder, y si no, también están nuestras redes sociales, ¿no? Tanto Instagram, Facebook, está nuestro sitio web, bueno, esto que estoy presentando, y nuestro sitio de Facebook, ¿no? Como encontramos simplemente Educación Rural Salta, linkeamos ahí en la búsqueda, tanto por Instagram como por Facebook, y nos lleva a la página de nuestra coordinación. Así que bueno, dejo de compartir pantalla. Perfecto, Mauri. Bueno, vamos llegando a la despedida y comentarles que en este cierre, en este último encuentro nos acompañaron, nos siguen acompañando docentes participantes del Colegio de Alta Montaña de Alfarcito, también está de Antillas, Rosario de la Frontera, Pichanal, Aguas Negras de Chicuana, La Unión, Mosconi con la profesora Sandra Reyes, Acambuco, la profesora y directora Isabel Arias, Colonia Santa Rosa, Río Grande de Jacimaná, estuvimos también por allá, Morillo, y profesores del colegio secundario está del 5212 y también del 5240, que 2 colegios que tienen una cobertura amplísima en toda la provincia, así que felicitarlos porque también se convocan a estos encuentros y esperamos que sigan participando. Nos vamos entonces despidiendo.